Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad. Seguimos con esta alergia primaveral y ya estamos muy cerca de la primavera. Bienvenidos, les decía, a este programa que trata de hacernos pensar, demostrar quiénes somos, cómo somos. Un espacio que une distintos pensamientos. Un programa que rescata la multiplicidad. Y en esta diversidad de temas que tratamos habitualmente, hemos estado siguiendo de cerca a un amigo que supimos conseguir en este estudio justamente, donde lo escuchamos día tras día en las columnas de nuestra compañera Marina Riva, en su programa En Casa con María, donde él tiene una columna que se llama Malvinizando. Una maravilla escuchar a Juan Antonio Barroso. ¿Cómo estás, Tachi? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Es imposible que no se te empañen los ojos escuchando el testimonio de Juan. Vuelvo a decir que es un referente nuestro para nosotros, los veteranos de San Rafael y los que pasan aquel límite, ¿no es cierto?, no solo de San Rafael. He tenido el honor de escuchar a sus soldados hablar maravillas de él porque lo adoptaron como padre durante ese lapso, ¿no? Primera y segunda parte, una maravilla. Imperdible. Hoy, la tercera. Otra cosa, para bien. ¿Lo compartimos? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y nosotros empezamos a escuchar esos relatos, esas historias de los veteranos, de aquellos que construyeron esa nación que hoy está tan desposeída por nosotros, ¿no? De alguna manera. Y me llamó mucho la atención y por eso lo invité, está con nosotros hoy. No sé si presentarlo como Darío Flores o como Tachi. Bienvenido, Tachi, a Caretísima Ciudad. Bueno, gracias, Juanjo. Si bien nos vemos a menudo, pero ahora desde abordando, ¿no es cierto?, un tema quizá un tanto colateral a esto, pero que mucho tiene que ver con la vida, ¿viste? Y bueno, y con todo esto. Así que bueno, agradecidísimo, no solamente por ser columnista de En Casa con María, una columna de Malvinizando, sino también estando acá para algo tan bonito que puede llegar a ser, ¿no? Esto que vos decís, que no sea monotemático ni unilateral. Esto está buenísimo, que sea plurilateral. Estamos tan desposeídos con el territorio, ¿no? Seguro. Bueno, te he escuchado con testimonios desgarradores, por momentos, ¿no? Caer una lluvia de plomo
¿cómo se llama? Plomo muerto. Plomo muerto sobre uno debe ser bastante tétrico, si se quiere. La guerra es tétrica de por sí, es la miseria misma. Claro. Es la miseria misma, no hay otro, no cabe otro término. Si uno se pregunta, ¿no? Tiene el valor de ir y matar a otra persona. Es un tema delicadísimo y en esto me voy a meter, pero me hago responsable como siempre, lo que digo, cuando dice yo no soy capaz de matar a nadie. Yo siempre digo una cosa, todos tenemos límites distintos. Quizá existan personas que no lleguen a un límite muy crucial, no matar a nadie, pero la otra vez le decía a una mujer, en el caso de una violación, te están violando a tu hija de 3 añitos, entre un ladrón te está violando, y vos tenés la posibilidad de matar al ladrón. ¿Lo matás? Y se quedan regulando, ¿viste? Porque realmente, es decir, algunos tienen un límite muy cerca y otros límites mucho más lejanos, pero es un tema muy espinoso, pero yo creo que ante determinadas situaciones de la vida uno es capaz de algo que pensaba que era incapaz. Sí, de todas maneras el ser humano está lleno de luces y sombras. Seguro, seguro. Bueno, Tachi, ¿por qué te dicen Tachi? Bueno, desde muy chiquito mi hermano más grande, que hoy no lo tengo, lamentablemente, no le salía Darío. Y le salía Tachi. Y bueno, me quedó Tachi porque ninguno de mis 2 nombres me gusta, ni Héctor ni Darío. Así que bueno, la mayoría me conocen como Tachi. Bienvenido sea. ¿Por qué será, no? Que no nos gusta nunca el nombre que nos eligen. Pero que nos da una cierta identidad. Sí, no, seguro. Y en esto hay también cabe algo mejor para algunas cosas hasta jocosas. Tenía un compañero de trabajo una vez que se llama Johnny, no, se presentaba Johnny. Llega un amigo de la infancia y le dice, ¿qué haces, Chipic? Y es así. Bueno, para entrar en el tema, hemos escuchado testimonios, yo te decía, muy interesantes en el programa de Casa con María, pero te hemos invitado especialmente aquí para ver el futuro. Está muy bien el presente y estar malvinizando constantemente y creando una expectativa de apoderamiento de ese territorio que es nuestro, de alguna manera, y que casi responsablemente nos hemos desentendido del tema. Escuchábamos que tuviste el placer de entrevistar al nieto del general Rattenbach. Exactamente. Es decir, a Juan Rattenbach, exactamente. Que sería su nieto. Contanos quién era el general Rattenbach. Bueno, el general Rattenbach era un tipo muy nacionalista, ¿no es cierto?, que tenía muchos conocimientos, no solamente de Malvinas, sino una de la época más brava de nuestro país, ¿no es cierto?, la época que todos sabemos tan misteriosa de los 70, y en donde él hizo un informe que quedó codificado y se codificó, Juan creo que dijo algo del 2012, 2014, por ahí. Se clasificó. Estaba clasificado, exactamente. Así que yo en lo particular tengo la convicción, por eso es que lo hago, que Malvinas tiene mucho que ver para nuestro futuro. Y le explico del por qué que yo me asisto en ese lugarcito de la experiencia para seguir adelante y para tratar de transmitir. Tenemos un país y no nos deberíamos mover de ahí. Tenemos un país exquisitamente maravilloso. Tenemos de todo. Lo han ultrajeado y me tengo que meter un poquito en esto de que no me gusta meterme en política, ¿no es cierto? Pero y todavía seguimos estando acá y con posibilidades y las seguimos desaprovechando. Entonces yo traigo... Sí, nos referimos directamente al poder de turno, ¿no? Al poder... Pareciera ser que se especializa en desintegrar este país. Voy a hablar por mí. En esta forma locada, mi señora me iba retando porque vivo prendido a los informativos y te escucho C5N, Canal 13 TN, yo te escucho todo, te leo todo y después saco mis conclusiones. Y la pregunta del millón es, qué belleza de oportunidad que nos estamos perdiendo cotidianamente. Quizá por lo que nosotros vivimos. Porque la guerra, vuelvo a decir, es lo más tétrico que te puede pasar en la vida. Hoy terminé de ver una serie que es vieja, no es nueva, me la habían aconsejado, Hermanos de Sangre, Segunda Guerra Mundial. Y en el cierre, ¿no es cierto?, del 10º capítulo, habla justamente de lo que te deja la guerra, que cada uno toma para su bando y empieza a hacer una vida, pero la hermandad que vos lograste ahí y la vivencia que vos has tenido te ayuda y te enseña a valorar muchísimas cosas, desde un bollito de pan, el agua caliente, un yerriado, muchísimas cosas que si no pasás a lo mejor por ese cimbronazo de la vida, no lo
no lo capitalizás. En una oportunidad, en una charla que voy a dar al Instituto de Seguridad Pública, sin darme cuenta yo, en esta bronca interna de ver al país como está y que podríamos estar muy, muy bien, porque tenemos todo, absolutamente todo acá, digo que los políticos nuestros tendrían que hacer una pasantía en Darwin, en el cementerio de Darwin, donde estaban las crucecitas que decía soldado argentino solo conocido por Dios, que después, gracias a la intervención de la Cruz Roja Internacional y de la Cruz Roja de acá de nuestro país, se exhumaron los cuerpos, se tomaron muestras de ADN y así se fueron dándole identidad a cada uno de nuestros camaradas que estaban sepultados ahí. Como NN estaban como NN. Bien. Encima, ¿no? Como desconocidos. Exacto, como desconocidos. Que en un momento, en esto, yo he tenido muchas veces opiniones mías absolutamente antagónicas, pareciera bipolar, pero no es así, porque en la medida que vas creciendo con esto, te vas dando cuenta de cuán equivocado uno ha estado. Yo cuando empezaron, que dijeron que iban a exhumar los cuerpos y todo, dije, no, porque me hacía la idea que los cuerpos se exhuman y después se van a mandar a los que eran de Córdoba a Córdoba, a los que eran de Buenos Aires, y nos quedamos sin esa espina que les tenemos a los ingleses, que es Darwin ahí, con el cuerpo de nuestros camaradas caídos. Yo tenía miedo, pero no se hizo así. Un solo cuerpo se exhumó y se trajo a Córdoba, de un veterano que cayó obviamente ya. El resto de los cuerpos de nuestros camaradas quedan todos ahí. Y es tener algo ahí, ¿no es cierto?, que los está pujando y los está pujando, ¿no es cierto? ¿Esto es un método de la guerra o un orden de la guerra que pudiéramos tener un cementerio en ese territorio? Políticamente nos conviene. No, pero digo, ¿hay un acuerdo? No. Esto no. La premisa la tuvo un oficial inglés que después de encontrar los cuerpos de soldados argentinos y otros ingleses caídos, en un principio se hizo una fosa común en donde, tipo Segunda Guerra Inglesa, se los tiraba un cuerpo y se los tapó. Se tiraron los cuerpos de esa fosa común y se los tapó. Y después este oficial consiguió bolsas mortuarias. Cada uno de nosotros teníamos una medalla, ¿no es cierto?, con un troquelado. Si te encontraban muerto, partían una parte, ¿no es cierto?, al jefe de unidad y así sucesivamente para ver quiénes son los que cayeron en combate. Y la otra queda con el cuerpo. Bueno, después se exhumaron, pero tengo que ser duro en esto, cuando cae un proyectil grande y explota al cuerpo, lo desintegra. Entonces, en una misma fosa, en el cementerio de Darwin, voy a hablar de Puerto Argentino, perdónenme, para no hablar de Darwin, en Puerto Argentino, cementerio de Puerto Argentino, estaban en la misma tumba restos de distintos cuerpos. Algunos sí, cuando encontraron un cuerpo solo, enterraron un cuerpo solo, pero si encontraban restos de distintos cuerpos, metían todo, después se exhumaron, se tomaron prueba de ADN y después sí, se pudieron separar, ¿no es cierto? Pero es una política que tomó un oficial inglés y después, como nos convino a nosotros, se siguió en la misma postura, porque es una forma de tener algo nuestro allá, en nuestra tierra. Sí, como un sentido de decir acá estamos. Tachi, ¿leíste el informe o alguno de los informes del general Rattenbach? No, he escuchado siempre comentarios. He escuchado comentarios por ahí. Es largo, es muy largo. Y bueno, hay que ser muy cauto con todo eso, porque es información que ha sido súper clasificada, se vino a desclasificar hace bastantes años y hay cosas muy duras, ¿no es cierto? Así que bueno. Pero de todas formas yo soy muy cauto en eso. Soy cauto en eso porque para no llevar información ni para un lado ni para el otro. Porque como argentinos estamos muy acostumbrados a eso, ¿no es cierto? ¿Hay un prejuicio todavía? ¿Sos milico? Sí. A ver, yo en esto he tenido diferencias yo he sido militar, me vine a bajar en el 84, estuve solamente 6 años y me vine como cabo segundo, ¿no es cierto? Pero nosotros pasamos momentos muy feos, como lo dije en Casa con María, en el blog, cuando recién me empezaron a hacer entrevistas, y lo he dicho en muchas entrevistas. El veterano pasó etapas totalmente distintas, desde el 82 hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque éramos herméticos, porque nos dijeron, ojo con lo que hablan, se van de baja, pero en mi caso pasan a la reserva naval. En caso de haber otra guerra, te llaman y tenés la obligación de ir. Bien. Entonces, como veníamos de una época de proceso, entonces nosotros también estábamos temerosos de no abrir la boca. En la medida de esta hermosa democracia... Había un acuerdo implícito de no hablar. No, implícito no, una orden. Era una orden. Una orden de no hablar. Una orden, en mi caso no era escrita, pero hubieron acá 3 conscriptos que les hicieron firmar
superiores que no podían hablar de lo que había pasado en la No guerra. podían contar la realidad que vivían. A ver, en esto, yo tengo ida y vuelta en esto. Muchas veces cuando los comunicados eran tan mentirosos, ¿no es cierto? Comunicado número 1, 2. Si vos decís la verdad en esos comunicados, ¿te imaginas vos, Juanjo? Vos tenés 3 hijos y 2 están haciendo la colimba, y te mataron a los 2 hijos. Y Juan José, y te pasan por la red, vos te vuelves loco. La sociedad se hubiera vuelto loca. Sí. Entonces, tienen que ser muy cautos y hasta mentirosos, porque hubieron mensajes mentirosos. Y muchas veces se puso en tela de juicio que los ingleses que nos habían pasado por arriba. No nos pasaron por arriba, pero no dicho por Héctor Darío Flores. Lo han dicho altos jerárquicos ingleses que vinieron por 10 días y les costó 74. Eso lo dijo Jeremy Moore, que era el comandante de los ingleses, la autoridad máxima que llegó a Malvinas. Porque venía claro, es que nosotros, ¿quiénes éramos? Nadie. ¿Qué nos conocían de nosotros? Por Maradona y Borges. Hay gente que no sabía ni dónde estaba Argentina. Y bueno, lamentablemente, después de la gesta de Malvinas, los ingleses supieron y muy bien dónde estábamos y quiénes éramos. Porque, como el otro día en el programa le dije a mi querido amigo veterano Juan Antonio Barroso, que él fue uno de los que le dio identidad a Malvinas. Y en una pequeña parte a nuestro país, porque cuando tu adversario habla bien de vos, estás dando vos identidad a tu país. Yo lo entiendo así. Muy bien, Tachi. Hay futuro. Yo tengo mucha esperanza y no quisiera irme desesperanzado de este plano, ¿no? Mirá cómo hay futuro, que voy a robarte una parte de tu entrevista con Juan Rottenbach, donde él nos alienta a esta semilla que vos decías, de ir contando la realidad y expropiándose de ese terreno que nos pertenece por ley natural, digamos, ¿no? ¿Querés que lo escuchemos? ¿Cómo no? Lo que ha pasado en este siglo XXI es que, bueno, obviamente tuvimos avances y retrocesos en función de los cambios de gobierno, y por eso es muy, muy importante esta idea de la malvinización, para preguntarnos qué política exterior vamos a tener como país y cuál va a ser nuestra inserción internacional, y que la inserción internacional no es solamente la economía, la deuda externa, sino también qué pasa con nuestro territorio y nuestro reclamo de Malvinas. Malvinas tiene que ser el eje central de la Cancillería argentina, de que tiene múltiples dimensiones, pero para dar un ejemplo, lo que hemos obtenido en este siglo XXI es que los países de América del Sur dejaron de ser solidarios con nuestro país de los dichos a pasar a los hechos, ¿no? Y se ha logrado del 2011 al 2015 un apoyo solidario a nuestro país, esto es muy poco difundido, donde los puertos de América del Sur, en solidaridad con nuestro país, dejaron de aceptar el ingreso y amarre de buques que venían de Malvinas sin la debida autorización nacional y provincial fueguina, ¿no? Esta arquitectura continental que se ha armado, lamentablemente se ha ido para atrás, lo digo, ya está, de forma directa, se dio atrás con el gobierno de Macri, hubo un intento de recrearlo muy, digamos, con idas y vueltas en el gobierno de Alberto Fernández, y ahora con el gobierno de Milei se volvió a echar atrás. Pero por eso es importante pensar esta idea de Malvinas en clave continental. Argentina en soledad no le da la musculatura diplomática para hacer sentar al Reino Unido a cumplir con lo que manda el derecho internacional y Naciones Unidas. Por eso cuando hablamos de Malvinas como una causa regional no es una consigna romántica, digamos, sino que en realidad es un imperativo y una necesidad diplomática real. Y acá hay una cuestión del diálogo entre lo que es la política exterior argentina con lo que nos pasa dentro como país, ¿no? Yo siempre utilizo como ejemplo Brasil. Brasil hay grieta, hay divisiones entre lo que sería Lula y Bolsonaro. Lula estuvo preso en tiempos de Bolsonaro. Bolsonaro hoy está con prisión domiciliaria en tiempos de Lula como presidente, pero en ningún momento cambió la política exterior de Brasil, ¿no? Cuando vino la pelea de Brasil con, no sé, Elon Musk y Twitter y el juicio en la Corte Suprema falló a favor de Brasil en territorio brasileño. Cuando en su momento lo quisieron empujar a Bolsonaro para sumarse a las sanciones económicas a Rusia, Bolsonaro dijo que no, porque necesita los fertilizantes para el agro de Brasil. Y también pasó que se pelearon con Apple porque querían traer el iPhone a Brasil sin el cargador. Le dijeron, si no ponen el cargador en la caja, el iPhone no entra a Brasil. Y ahora Brasil está comprando submarinos, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Uno no plantea negar
que puede haber divisiones internas en nuestro país, creo que hace a la democracia, a los partidos políticos, etcétera, etcétera, pero tiene que haber una política exterior, una política de defensa y una política de desarrollo científico-tecnológico a futuro. Y en ese sentido me parece que hay una alta responsabilidad de la dirigencia política de nuestro país, a nivel general, lo digo, Sí, sí. porque no puede haber grieta en una política exterior. Y lo que pasa con los países de América del Sur es que son malvineros. He tenido la oportunidad de poder disertar de estos temas en el Parlasur, en Montevideo, y estaban los parlamentarios de distintos partidos políticos, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, y los de Brasil estaban con el auricular, ¿no? Con el traductor ahí, y es como, estamos con la Argentina. Claro, pero ¿qué es lo que nos están pidiendo? Que le demos pista. Es decir, nosotros no podemos terciarizar el reclamo de Malvinas en otro país, en Brasil o en Bolivia. Los países de América del Sur están esperando que nosotros resolvamos internamente qué queremos hacer con Malvinas, cuál va a ser nuestra estrategia de política exterior, para ellos poder acompañarnos en ese destino. Seguro. Si no lo tenemos claro nosotros, ¿no es cierto? Ellos no tienen forma de ayudarnos. Exactamente. Y te sumo también los países de África, de Medio Oriente y de Asia. Este año, 2025, yo estuve muy preocupado de cómo podía haber saltado los votos en el Comité de Descolonización por la orientación de la política exterior de este gobierno, y los pueblos nos tienen mucha paciencia real, porque nos bancaron con Malvinas como si no hubiera habido ningún giro de 180 grados en la diplomacia argentina. Y eso como argentino obviamente lo agradece, pero nos están esperando. Entonces me parece que es muy importante de avanzar con la malvinización, no solo en términos educativos y culturales, como lo hemos charlado hace no mucho tiempo, sino también que la dirigencia política tome nota de esto, y aquellos errores y malas praxis vinculadas con Malvinas se traduzcan en un costo político, ¿no? Y de alguna manera, por las buenas, ¿no? Y con cierta presión, digamos, electoralmente y con los votos, tengamos la dirigencia política que creo que nos merecemos como pueblo argentino. Hay otra parte en donde vos entrevistás a Juan, donde habla de esto de la política internacional, que nunca estuvo definida, que nunca fue muy clara por el poder de turno, que no tenemos un programa con una continuidad cierta de quien suceda el poder se obligue a cumplir determinadas normas, ha hecho que no tengamos esperanza, digamos, ¿no? Tal cual. ¿Cómo ves esto vos, desde esta iniciativa que comenzaste hace muchos años, defendiendo y haciendo conocer la causa, ¿sí? Para llegar a esto, ¿no? Llegar otra vez a que flamee, vos bien lo decís en tu columna, que flamee nuestro pabellón nacional. Sí, políticamente yo veo desahuciado esto, es la palabra como yo la veo, mi humilde punto de vista y por lo que veo. No soy un gran lector, pero soy un observador, un buen observador natural de la vida. Así me considero. Y veo que no es que sea prioridad uno Malvinas a nivel nacional. Directamente no se tiene en cuenta, que es muy distinto. Porque a lo mejor es una prioridad. No, porque nos daríamos cuenta. Aparte, dentro de los veteranos hay gente muy capacitada. Ha habido hay veteranos que han sido intendentes, han formado parte de gobierno, han habido, creo que vicegobernador de Tierra del Fuego, que han sido veteranos. Entonces, están mucho más empapados que uno en lo que es la legitimidad del reclamo de Malvinas. Uno se da cuenta, ¿no es cierto? Porque yo ya tengo 62 años, hace muchísimos años que vengo en esta postura, pero no política, sino de malvinizar, para contagiar a nuestros jóvenes, para que vean del sacrificio que hicieron nuestros padres. Entonces, ¿qué hay una esperanza? Pero la esperanza esa yo la veo con gente como Juan Rattenbach, que siguen con una misión, que esto no quiere seguir que vayamos a otra guerra, en lo absoluto. No. Es por un reclamo genuino y preparar a la gente. Claro, sin dudas. Juan bien decía, se está preparando mucha gente sub 40, como dice él, ¿no es cierto? Gente mayor de 30 y menor de 40, justamente capacitándola. De todas formas, yo tengo gran esperanza, me creo, como bien te decía recién fuera de cámara y de micrófono, que yo tengo muy en claro qué quiero en la vida con el tema de la malvinización. Pero estaba desesperanzado con el tema de que en algún momento mis hijas, mis nietos, si llego a tener, porque hasta ahora no hay propuesta de hacerme abuelo, pero de que esté la posibilidad latente de que volvamos a ver flamear nuestra bandera celeste y blanca. Pero Juan Rattenbach me hizo
crear esa ilusión nuevamente. Cuando me dijo que hay una camada muy bonita de jóvenes, de gente de 30, 40 años, ¿no es cierto?, que está interesándose en el tema, que se está preparando, porque ellos van a ser un poco los que nos van a hacer la segunda a nosotros, porque nosotros somos todos ya gente grande. ¿Querés que nos cuente él? ¿Cómo no? Sí, Justamente sí, sí, esto. cómo no, sí, sí. Te Bueno, robo- va a ser mucho más claro. Te robo otro pedazo de nota. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mirá, Lamentablemente nos hemos encontrado, digo, con varios malvineros, ¿no? Porque no estoy yo solo, con incluso personal diplomático de carrera que no tiene quizás el sentimiento de Malvinas tan presente. Y, por ejemplo, se me ocurren que las embajadas de la Argentina en el exterior tienen mucho por hacer con este tema, porque hay que malvinizar el mundo, digamos, ¿no? Seguro. Para poder recuperar nuestra soberanía en Malvinas. Entonces, un poco lo que estamos viendo eso, la Antártida también es un tema de mucho interés, eh, porque por los recursos naturales, porque es la reserva de agua dulce más importante del mundo, y en eso el mapa bicontinental es la imagen que sintetiza todo esto. Yo creo que el mapa bicontinental argentino es la hoja de ruta argentina de este siglo, y que va a depender de nosotros intergeneracionalmente hacer de ese mapa una realidad efectiva y no que quede como un hermoso diseño cartográfico del Instituto Geográfico Nacional. Lo que pasa es que se dice así, puertas adentro en el boca a boca, ¿no es cierto? Esas charlitas de café, de pasillo, que ojo que a la Antártida puede ser la Segunda Guerra de Malvinas, ¿no es cierto? A futuro es un tema muy áspero, muy delicado y quizá no se está previniendo todo eso. Y es desde el dolor, te lo digo. Claro, o Malvinas como la primera guerra por la Antártida, como le llaman algunos, ¿no? Bueno, y ahí es importante, repito, políticas de Estado. Hoy, por ejemplo, la discusión es quién se queda con la exportación de servicios logísticos antárticos. Si Punta Arenas, Chile, si Puerto Argentino bajo ocupación británica o el eje Ushuaia-Río Grande en Tierra del Fuego. Bueno, en el año 2022 se empezó a construir esta base naval integrada en Ushuaia, y bueno, pero no casualmente tenemos visitas recurrentes del Comando Sur de Estados Unidos que no vienen a esquiar al Cerro Castor, ¿no? En Tierra del Fuego. Hace poco fue la visita. Claro, o no van al tren del fin del mundo, ¿no? Al Parque Nacional, sino que van a ver la base. Propósito. Exactamente. Entonces me parece que ahí pensemos que esa base está financiada 100% de forma nacional. Porque hubo propuestas de China, decir, bueno, viene China, pone la plata, pero Estados Unidos no quiere que ningún capital chino esté en áreas sensibles, ¿no? Entonces nosotros le decimos a Estados Unidos, bueno, ¿quieren financiarla con nosotros? Y ellos dicen no. ¿Y por qué no? Y porque si yo pongo plata acá se me van a enojar los británicos en Malvinas. Bueno, ¿en qué quedamos? Bueno, cuestión que esa base naval la estamos construyendo nosotros con el Fondo Nacional para la Defensa, que en realidad ya no existe más, pero bueno, el gobierno nacional tomó la decisión de disponer de un fondo de la ampliación de la matriz productiva que se pensó para diversificar la economía fueguina, viste que está el régimen de promoción económica, y hoy la economía fueguina está financiando infraestructura de defensa nacional. Entonces vos fíjate cómo es la paradoja, que por un lado disponen de dinero de los beneficios del régimen de Tierra del Fuego, pero al mismo tiempo te toman medidas que te exponen la economía fueguina y te la destruyen. Entonces si cierran la fábrica y los laburantes se quedan sin trabajo en Tierra del Fuego, hay menos ingresos para sostener el fondo que a su vez va a sostener la base naval integrada en Ushuaia. A ver, me parece que el tema de la Antártida es muy importante y hay que sostenerlo con esto, con obras de infraestructura, preparar a la Armada para eso, que en realidad ya está preparada, pero es prepararla y dotarla también, ¿no? Con presupuesto, con los medios que requiere la Armada para desplegarse en la Antártida y con las obras de infraestructura en el continente blanco. Doy un ejemplo concreto, está la base conjunta Petrel, que se reinauguró, hizo su primera invernada después de muchos años en el 2022, se reinauguró en el 2023, la pista de aterrizaje se inauguró en el 2024, después de tanto tiempo de construcción, y hoy la Argentina es el único país del mundo que tiene 2 pistas de aterrizaje en la Antártida. Está el proyecto del muelle, está ahí boyando, digamos, lo estoy siendo muy educado con esos los términos, pero Petrel tiene que tener un muelle, porque lo que a veces uno cree que la defensa es un gasto, y uno, además de invertir en defensa, pues es el término correcto. Es una inversión, no es un gasto. Y además genera ingresos. Porque cuando una dotación científica de la Antártida, supongamos de Bélgica, de España o Italia, utiliza la pista de la base Petrel, eso se cobra. Y en dólares. Entonces decimos que el país necesita dólares, y de repente los proyectos de inversión de infraestructura que permitirían ingresos en dólares empiezan a languidecer porque cambió un gobierno
que los gobiernos quedan, digamos, los gobiernos pasan y los pueblos quedan, que somos nosotros. Entonces me parece que es importante esta tarea también de divulgación de estos temas para quienes estamos en el continente norte, ¿no? Como le llaman los fueguinos, tomemos conciencia y ver cómo esto se puede generar y estar en la agenda nacional. Y por eso es muy importante para mí los gobiernos municipales, porque a medida que fueron avanzando con la malvinización, por efecto de ebullición, los gobiernos provinciales también toman nota que algo está pasando en las localidades. Exacto. De repente hoy tenés gobiernos provinciales que están pensando, che, ¿cómo hacemos con la capacitación de Malvinas, Tierra del Fuego, Neuquén? Y esto, municipios, gobiernos provinciales, y así creo yo que vamos a llegar a el Estado nacional, que creo yo que nos va a llevar a este objetivo común. Bueno, Tachi, ¿qué decirte? Primero agradecerte por tu tiempo, obviamente, porque decididamente estás malvinizando todo el tiempo y emplear el tiempo de uno en una acción es mantenerse vivo, de alguna manera, ¿no? Agradecerte por eso, por este pensamiento y por esta lucha que a veces te cargas solo a la espalda, y decirte que, bueno, estamos con vos en esto de malvinizar y seguir creando y uniendo pensamientos, que es uno de los motivos de este programa, ¿no? Está buenísimo. No nos tenemos que creer dueños de la verdad. No es por ahí. Me duele mucho después de haber pasado lo que pasé y de haber tenido camaradas, como bien dije, yo he tenido compañeros de 16 años que murieron en el crucero Belgrano, y soñaba con un país unido, con un país laborioso, que con una identidad determinada, pujante para salir adelante. Y cuando vemos estos impedimentos, estos frenos que solemos tener en estos últimos tiempos, por ahí nos duele mucho. A mí me duele muchísimo, porque me ilusioné con otra cosa. Sigo teniendo esperanza, me la viven creando. De todas formas, sea como sea, yo hasta que me dé la salud voy a seguir malvinizando, porque lo hice siempre, desde antes de venirme de baja. Yo en el 82, que empecé después del primer Franco, me llevó un ex amigo, y ya nuestro tenemos, el Gordo Verdugo, al LB4, mi primer charla en LB4, y nunca más paré. A partir de ahí nunca más paré. Y tuve la visión, sin lugar a dudas, sin temor, es por acá, dije. Y era la malvinización, en la que me siento cómodo, en la que creo desde mi humilde punto de vista que tengo todavía mucho para entregar. Tachi, muchas gracias, hermano. A vos, Juanjo, muy amable a vos, a tu empresa, SumEx TV, y bueno, gran cariño a todos los que escuchan y que ven.